En un mundo hostil, todo debe lucharse con perseverancia e instinto. Desde las vastas sabanas de Botsuana hasta las praderas de Masai Mara y las áridas tierras de Sudáfrica. Incluso los cazadores más hábiles pueden perder su premio duramente ganado en un abrir y cerrar de ojos. Hoy una jauría de perros salvajes africanos se enfrenta a un clan de hienas moteadas para alimentar a sus cachorros y sobrevivir a la estación seca. Solo el vencedor se gana el derecho a comer y a existir. Esta es la noche de lucha. Los perros salvajes africanos utilizan una coordinación precisa en su técnica de morder y sujetar. No para rematar rápidamente, sino para inmovilizar al oponente en un lento proceso de colapso. Una manada de 10 a 15 individuos trabaja en estrecha coordinación sin precipitarse en un enjambre imprudente. Se aferran a las patas traseras o al cuello con una fuerza de mordida de tan solo unos 317 libras por pulgada cuadrada. Esto provoca que la presa pierda fuerza gradualmente y finalmente se desplome por agotamiento. Esta es una estrategia de guerra de desgaste, no un golpe final. Los perros salvajes no necesitan una fuerza individual superior, ni un ataque letal, ni un golpe final. Ganan mediante la frecuencia de mordidas precisas, una coordinación fluida y retiradas disciplinadas en el momento oportuno para evitar lesiones. La resistencia sostenida los convierte en maestros del control. Incluso los más fuertes caerán si se les mantiene en el suelo continuamente, sin aliento, sin estabilidad. Esto no es cazar con fuerza bruta, sino inmovilizar al oponente en un bucle de colapso. El tiempo se convierte en el arma más letal de todas. Pero sus oponentes, las hienas, usan una estrategia completamente opuesta. No desperdician energía en largas persecuciones. En cambio, amenazan con el número para abrumar y robar el premio. Un clan de hienas no se apresura a atacar primero. Avanzan juntos unos metros formando una línea horizontal para cubrir los flancos y la retaguardia.
Gruñen, sacuden la cabeza y lanzan chasquidos al aire como advertencia. Su objetivo es el cerco total, obligando al oponente a calcular mal el tamaño real de su clan. Y haciéndoles creer que si estalla una pelea, no habrá escapatoria, desatando el pánico. Roban una comida sin necesidad de una larga cacería, conservando al máximo la energía en un entorno brutal. El clan de las hienas desata una pelea feroz desde el flanco, utilizando una caótica táctica de presión colectiva. Cargan directamente hacia el centro con golpes agresivos y amenazantes. Buscando intimidar al oponente desde el primer segundo. Es un golpe psicológico brutal. Utilizando una superioridad numérica para destrozar el trabajo en equipo, la mayor fortaleza de los perros salvajes. Impertérritos, la manada contraataca de inmediato con la técnica de morder y sujetar. El alfa carga imprudentemente hacia adelante, apretando sus mandíbulas contra el cuello de la hiena líder. Mientras tanto, el resto de la manada acosa por detrás, estirando la formación y agotando la resistencia del enemigo. Pero a pesar de sus esfuerzos por reagruparse y usar la velocidad para hacer retroceder a los intrusos, el agotamiento ha dejado a los perros salvajes incapaces de retener su premio, duramente ganado. La noche de lucha animal termina rápidamente. El clan de hienas se lleva suficiente comida para alimentar a sus cachorros. La manada de perros salvajes se retira conservando sus vidas para cazar otro día. Con una extensión de unos 8 millones de kilómetros cuadrados, la sabana africana es uno de los ecosistemas más vastos y diversos del planeta. A menudo representada en impresionantes documentales sobre fauna salvaje. Esta increíble región se extiende desde el Serengeti en Tanzania hasta el delta del Okavango en Botsuana. Con un paisaje caracterizado por vastas praderas salpicadas de escasas acacias y ríos que serpentean entre áridos pastizales. La sabana desempeña un papel vital en el mantenimiento del equilibrio ecológico, albergando a cientos de especies animales. Manadas de ñus, cebras y búfalos coexisten,
creando una vibrante imagen de biodiversidad. El canto de las aves y el sonido de los insectos crean una sinfonía natural que caracteriza esta tierra. La sabana africana se enfrenta a importantes desafíos. Incluyendo la posible pérdida de 1/3 de sus especies vegetales debido al aumento de los niveles de CO2. La fauna silvestre también se encuentra bajo presión, con una disminución del 60% en la población de elefantes de sabana en los últimos 50 años y del 86% en la de elefantes de bosque en 31 años, lo que amenaza la biodiversidad. Las duras condiciones, como temperaturas diurnas de 40 de remaining y precipitaciones estacionales de entre 50 y 107 en Seminterni, obligan a los animales a adaptarse y a competir por los escasos recursos, especialmente durante las estaciones secas. Proteger y mantener esta diversidad es una tarea urgente que requiere la cooperación de la comunidad internacional para garantizar que los majestuosos paisajes y los animales únicos de la sabana africana a menudo mostrados en cautivadores documentales sobre animales salvajes, sigan existiendo para las generaciones futuras. Bajo la intensa luz del sol de la sabana africana, un león macho de espesa melena se yergue majestuoso sobre un alto montículo, vigilando su territorio con su aguda mirada. A lo lejos, una manada de leonas rodea silenciosamente a una manada de ñus con pasos seguros y ágiles. En un momento de tensión, un potente salto y un rugido retumban. Afirmando la posición del depredador supremo de la sabana. Esta impresionante escena es un momento vívido en cualquier documental sobre animales, mostrando la fuerza bruta y la estrategia de estos depredadores en su hábitat natural. Los leones han aparecido en la Tierra hace unos 2 millones de años, convirtiéndose en uno de los depredadores más destacados gracias a su fuerza y tácticas magistrales. A lo largo de millones de años de evolución, han desarrollado un cuerpo poderoso. Un león macho adulto pesa entre 150 y 240 kilos y mide entre 1,70 y 2,50 milímetros de largo. Su espesa y tupida melena no solo es una armadura protectora en las batallas, sino también un símbolo de estatus que afirma su superior fuerza y capacidad reproductiva. Cuanto más espesa y oscura sea la melena, más atractivo resulta el león para las leonas, y con mayor facilidad puede abrumar a sus rivales. Los leones viven en manadas llamadas coaliciones,
que suelen estar formadas por entre 5 y 30 individuos. Una manada típica está formada por una leona, sus cachorros y 1 o 2 machos adultos, responsables de protegerla. En esta estructura social, las leonas asumen la función principal de cazar. Utilizan tácticas de emboscada y trabajo en equipo para abatir presas grandes, como ñus y búfalos. Que pesan mucho más que ellas. La caza de las leonas no solo requiere una coordinación perfecta, sino también un arte de aprovechar al máximo cada factor ambiental. Desde la hierba alta que oculta el cuerpo hasta el viento que difumina el olor. Mientras tanto, los leones machos, con su fuerza abrumadora, se centran en proteger a la manada de las amenazas de las hienas o de la invasión de machos. Sin embargo, ser el rey de la sabana no significa que no haya desafíos. Los territorios de los leones se ven constantemente amenazados por otros depredadores, especialmente las hienas, que siempre buscan robarle sus presas, o por extrañas manadas de leones machos, que siempre buscan oportunidades para dominar. En cada pelea, la fuerza del león macho se demuestra claramente con potentes arremetidas y rugidos estruendosos que infunden miedo tanto a enemigos como a presas. Los leones no solo son depredadores en la cima de la cadena alimentaria, sino también símbolos de fuerza, dominio y feroces instintos de supervivencia. Su imagen en la vasta sabana, a menudo destacada en el impresionante documental sobre animales salvajes, es un poderoso testimonio del delicado equilibrio de la naturaleza, donde cada paso y cada rugido afirman la posición de un verdadero rey, el rey de la sabana. En la soleada sabana africana, una jauría de perros salvajes africanos corre por las praderas secas. La unidad a cada paso irradia la fuerza del grupo. Delante de ellos, un impala, presa del pánico, busca una vía de escape. Mientras un individuo lidera la persecución, los demás bloquean rápidamente las rutas de escape. En el último momento, la jauría lanza un ataque decisivo, poniendo fin a la cacería con asombrosa precisión y eficiencia. Después, comparten el botín, sin olvidar dar una parte a los cachorros más débiles.
Un testimonio vivo del espíritu de solidaridad magistral. A menudo celebrado en documentales sobre animales, que captura la esencia de la supervivencia y la cooperación en la naturaleza. Aparecidos hace aproximadamente unos 7 millones de años, los perros salvajes africanos se han adaptado perfectamente al duro entorno de la sabana gracias al desarrollo de una excelente coordinación grupal. No dependen de la fuerza individual, sino que triunfan gracias al consenso. Tácticas sofisticadas y sólidas, relaciones sociales dentro de la manada. Los perros salvajes africanos están optimizados para la caza, con cuerpos ligeros que pesan entre 18 y 36 kilos, y patas largas y musculosas que les permiten alcanzar velocidades de hasta 70 km/h. Además, su resistencia superior les permite mantener altas velocidades durante largas distancias. Su distintivo pelaje negro, amarillo y blanco los hace únicos y les ayuda a camuflarse eficazmente entre la hierba alta. Son conocidos por su singular comportamiento de regurgitación. Una forma de compartir la comida en la que los individuos que han comido regurgitan el alimento para alimentar a sus crías o miembros más débiles. En el mundo de la caza, los perros salvajes africanos son maestros de la táctica. A menudo eligen presas débiles o aisladas, como impalas o crías de nido. En lugar de atacar de frente, emplean una táctica de asedio, coordinándose estrechamente para reducir la resistencia de la presa. Esta cooperación es altamente efectiva, con una tasa de éxito de hasta el 85%. Una cifra que supera con creces la de muchos otros depredadores, como leones o guepardos. Los perros salvajes africanos no solo son excelentes cazadores, sino también un símbolo de solidaridad en el mundo natural. En la vasta sabana, donde la vida y la mortalidad se entrelazan a cada instante, la coordinación y el vínculo entre los perros salvajes son clave para mantener su posición en la ardua cadena alimentaria. A menudo celebrado en cautivadores documentales sobre animales salvajes. Una jauría de perros salvajes abriéndose paso a través de las praderas no solo es un espectáculo digno de contemplar, sino también un testimonio viviente del poder de la solidaridad en la naturaleza. Aunque son los dos depredadores máximos de la sabana, cuando los perros salvajes se enfrentan a leones,
El resultado no es simplemente una lucha por la presa, sino también un enfrentamiento entre táctica y fuerza. En la tierra firme de África, bajo la intensa luz del sol, una jauría de 20 perros salvajes africanos cruza con cautela la pradera, examinando con atención cada movimiento. No muy lejos, un león macho adulto con una espesa melena negra se yergue orgulloso sobre un montículo. Con la mirada autoritaria dirigida a la jauría. Dispuesto a convertir el lugar en un posible campo de batalla. Los ladridos de la manada de perros salvajes anuncian el peligro inminente. Se detienen, moviéndose al unísono pero con cautela. La situación se tensa cuando un impala herido, fruto de su caza anterior, intenta escapar. Justo cuando la manada está a punto de asestar el golpe final. El león carga repentinamente hacia adelante, con su potente rugido resonando por toda la pradera. En un abrir y cerrar de ojos, atrapó a su presa, usando su abrumadora fuerza para obligar a la manada a retirarse. La manada de perros salvajes se reorganizó rápidamente en lugar de huir. Un pequeño grupo acosó al león mientras otros lo rodeaban, creando un asedio. Los rugidos del león se mezclaban con ladridos estridentes, amplificando la tensión. A pesar de su considerable ventaja en tamaño entre 122 y 230 kilos más pesado que los perros, y su capacidad para rugir a lo largo de 8 kilómetros, el león blandió sus garras con fuerza, hiriendo a un perro. Sin embargo, la manada persistió, presionando metódicamente al león y obligándolo a agotar sus energías. La batalla se prolongó durante 30 minutos bajo el sol abrasador de la estación seca. El león finalmente sometió a su presa, pero la perdió cuando una manada coordinada de perros salvajes regresó, sembrando el caos. Abrumado por su persistencia y trabajo en equipo, el león se retiró. Dejando que los perros victoriosos reclamaran el premio. Aunque son más pequeños, los perros salvajes poseen una resistencia superior. Son conocidos por su perfecta coordinación e increíble paciencia, convirtiendo cada enfrentamiento en una muestra de solidaridad.
Mientras tanto, con su fuerza abrumadora, el león sigue siendo un símbolo irreemplazable de la sabana. Esta lucha no es solo una lucha por la presa, sino que también refleja la feroz competencia en el ecosistema salvaje, donde ninguna especie domina por completo. Sino que todas trabajan juntas para mantener el equilibrio de la naturaleza. Aunque son más pequeños, los perros salvajes son conocidos por su perfecta coordinación e increíble paciencia. Convirtiendo cada enfrentamiento en una muestra de solidaridad. Mientras tanto, con su fuerza abrumadora, el león sigue siendo un símbolo irreemplazable de la sabana. Este dramático enfrentamiento, a menudo capturado en impresionantes documentales sobre animales salvajes, no es solo una lucha por la presa, sino que también refleja la feroz competencia en el ecosistema salvaje. Donde ninguna especie domina por completo, sino que todas colaboran para mantener el equilibrio de la naturaleza. El cambio climático está transformando profundamente la sabana africana. Las temperaturas promedio en la región han aumentado 1.8 de Fahrenheit en las últimas 3 décadas, lo que ha provocado una drástica disminución de las precipitaciones. Las precipitaciones se han vuelto erráticas, con tan solo entre 50 y 119 milímetros al año, lo que provoca una escasez cada vez mayor de agua y alimentos. Esta disminución obliga a las manadas de licaones a recorrer mayores distancias en busca de alimento. A la vez que se enfrentan a una feroz competencia de otras especies, como leones y hienas. El hábitat de los perros salvajes se está reduciendo rápidamente. Más del 25% se ha perdido en los últimos 50 años. Dejando menos de 6.000 ejemplares, según la UICN. Actividades humanas como la deforestación, la agricultura y la urbanización fragmentan sus sabanas y facilitan la propagación de enfermedades. La rabia y el moquillo de los perros domésticos, a menudo mortales, devastan las poblaciones de perros salvajes, con una mortalidad cercana al 100% una vez infectados. En medio de estos desafíos, las imágenes de perros salvajes africanos cruzando carreteras o deambulando por pastizales secos son un doloroso recordatorio de la fragilidad de los ecosistemas silvestres. Sin una acción internacional contundente para protegerlos, estos maestros de la solidaridad podrían desaparecer lentamente de los pastizales que una vez llamaron su hogar.
Bajo la dura sequía de la sabana africana, una jauría de perros salvajes cruza una carretera artificial que atraviesa su hábitat cada vez más reducido. Una escena que suele aparecer en impresionantes documentales sobre animales salvajes. Esta cruda realidad pone de relieve el doble desafío que enfrentan los perros salvajes, tanto por la naturaleza como por las actividades humanas. Los programas de vacunación dirigidos a perros salvajes y domésticos cerca de reservas son otro paso crucial. Enfermedades como la rabia y el moquillo canino, que en el pasado fueron devastadoras para las poblaciones de perros salvajes, ahora están siendo controladas. En 5 años, estos programas han reducido las tasas de infección en un 60%. Lo que ofrece esperanzas para la recuperación de la especie. Los esfuerzos conjuntos de rastreo GPS, la expansión de corredores ecológicos, los programas de vacunación y la cooperación local prometen un futuro más prometedor para los licaones africanos. Con el apoyo humano, estos icónicos símbolos de resiliencia y trabajo en equipo pueden prosperar de nuevo, continuando su historia como actores vitales en la mágica pero implacable sabana africana. Rápido, inteligente y uno de los depredadores más cooperativos en la naturaleza. El licaón africano es una de las especies más numerosas del planeta. Con su pelaje salvaje y de colores brillantes, no solo impresiona por su apariencia, sino también por sus tácticas de caza extremadamente efectivas. Ahora, su lucha no se limita a la caza, sino también a la protección de la siguiente generación. Una líder hembra acaba de dar a luz. Y las diminutas criaturas, aún ciegas, dependen completamente del cuidado de la manada. Pero en la naturaleza, nada está garantizado. Al ponerse el sol, la oscuridad trae consigo temibles depredadores hienas. Leopardos e incluso leones hambrientos de presas jóvenes e indefensas. En el mundo animal salvaje, pocas especies poseen una estructura social y un espíritu de cooperación tan fuertes como el licaón africano. No solo son feroces cazadores, sino también maestros de la cohesión de la manada. Una manada de licaones suele estar formada por entre 6 y 20 individuos. Que operan según una clara jerarquía. La pareja alfa es la única con derechos reproductivos, mientras que los demás miembros actúan como cuidadores dedicados,
trayendo alimento y cuidando de los cachorros como si fueran suyos. Esto se evidencia especialmente en la forma en que crían a sus crías. No solo los padres biológicos, sino todos los miembros de la manada son responsables de criar a la siguiente generación. Cuando un adulto regresa de una cacería, no come inmediatamente. Sino que traga la comida en su estómago y la regurgita para compartirla con las crías y los individuos que no pueden participar en la cacería. Este comportamiento garantiza que más del 80% de los cachorros de la manada tengan posibilidades de sobrevivir a sus primeras etapas. Una tasa mucho mayor que la de otros depredadores como leones o leopardos. Los perros salvajes africanos son también uno de los pocos animales con una estrategia de caza y reparto de alimento altamente comunitaria. Su tasa de éxito en la caza supera el 80%, superando con creces el 30% de los leones o el 50% de los leopardos. No solo cazan en grupo, sino que también utilizan señales sonoras para coordinar su formación, dejando a sus presas prácticamente sin escapatoria. Al ponerse el sol, la manada de licaones se despierta. Algunos adultos se separan para la caza nocturna, mientras que otros se quedan atrás, montando guardia en la entrada de la guarida. Su aguda mirada detecta amenazas, garantizando la seguridad de las crías. Este trabajo en equipo va más allá de la caza. Al menos 2 o 3 individuos se quedan atrás para defender a los cachorros de depredadores como hienas, leopardos y, sobre todo, leones, enemigos que podrían aniquilar a una manada entera si tuvieran la oportunidad. El licaón africano está actualmente clasificado como en peligro crítico por la UICN. Con una población de tan solo unos 6,000 ejemplares en libertad. Sin embargo, gracias a su extraordinario instinto cooperativo y su fuerte espíritu de equipo, este depredador sigue sobreviviendo. Convirtiéndose en un testimonio vivo del poder de la cohesión en el documental sobre animales salvajes. El sol estaba alto en el cielo, proyectando una luz dorada sobre la sabana africana. La bien organizada manada de licaones había abandonado sus guaridas para cazar en el calor del día.
Los robustos adultos se lanzaron a través de las llanuras, dejando atrás a sus cachorros y a algunos adultos para protegerlos. Pero entre la hierba alta, ojos astutos observaban cada movimiento de los cachorros. El peligro acechaba, esperando el momento oportuno para atacar. Dream. A lo lejos, una manada de entre 7 y 10 hienas moteadas se acercaba. Atraídas por el olor de los vulnerables cachorros de Licaón. Sus afilados dientes brillaban al avanzar, presentiendo una presa fácil. Aunque a menudo se las considera carroñeras, las hienas también son hábiles cazadoras, y con la manada dividida, aprovecharon la oportunidad. Los pocos perros adultos que quedaban reaccionaron al instante, formando una línea defensiva y emitiendo agudos gritos de advertencia por toda la llanura. A pesar de ser superados en número, dependían de la velocidad, la agilidad y el movimiento constante para superar a las hienas. Con velocidades máximas de 66 km/h. Mucho más rápidas que sus atacantes. Marcaron el ritmo de la batalla, negándose a ceder. El aire estaba cargado de tensión mientras perros salvajes y hienas se enfrentaban. Sus agudos chillidos y risas espeluznantes se fundían en una sinfonía caótica. Un perro salvaje atacó primero, mordiendo la pata de una hiena y obligándola a retroceder. Mientras otros dos flanqueaban al enemigo, desorganizando su formación. Aunque las hienas poseen mandíbulas que rompen huesos, dudaron, reacias a desperdiciar energía en una lucha incierta. Entonces, el campo de batalla cambió. Un león macho solitario se alzaba en la distancia, atraído por la conmoción. Tres veces más grande que un perro salvaje. Era el verdadero superdepredador. Al percibir la mayor amenaza, los perros salvajes cambiaron rápidamente de táctica, permitiendo a las hienas una ruta de escape. La lucha había terminado, pero la supervivencia exigía vigilancia constante. Tras unos tensos minutos, las hienas también se dieron cuenta de que la situación había cambiado. La batalla terminó, pero no sin bajas. Un perro salvaje resultó herido en el hombro y la sangre goteaba sobre el suelo seco. Otro se tambaleó por una mordedura en la pata. Aunque habían protegido a sus cachorros,
El precio que pagaron fueron las heridas y el agotamiento. Incluso a la luz del día, los ojos brillantes de los depredadores permanecieron vigilantes. Puede que los perros salvajes hubieran ganado esta batalla, pero sabían que en la naturaleza, la amenaza nunca terminaba. El sol salió, proyectando una luz dorada sobre la sabana africana y despertando la vida. Oculta entre los arbustos, emergió una jauría de perros salvajes africanos, con sus agudos ojos escudriñando el terreno. A diferencia de los leopardos, que dependen de su fuerza, o de los leones, que tienden emboscadas en grupo, los perros salvajes emplean una persecución implacable. ¿Capaces de mantener la velocidad a largas distancias? Agotan gradualmente a sus presas antes de asestar el golpe final. Esta estrategia, basada en la resistencia, los convierte en unos de los cazadores más eficientes de la naturaleza, prosperando en las vastas llanuras de África. Un leve crujido al borde del campo pasa desapercibido para un ñu solitario. Una jauría de perros salvajes entra en acción, moviéndose en perfecta coordinación. Se despliegan, acorralando con destreza a sus presas. En lugar de atacar de inmediato, confían en su resistencia. Sabiendo que el ñu puede alcanzar los 80 los perros guía lo obligan a correr mientras otros rotan en su persecución, manteniendo la persecución implacable. En 5 minutos, el agotamiento se instala. Un adulto aprovecha el momento, asestando un preciso mordisco en la garganta, poniendo fin a la caza al instante. Mientras el ñu cae, la jauría se alimenta en orden, sin conflicto. Algunos comen mientras otros montan guardia, atentos a las hienas o leones ansiosos por robarles su merecido alimento. Sin embargo, lo más singular de la estrategia de caza de los perros salvajes reside no solo en cómo abaten a sus presas, sino también en cómo comparten su alimento. Este es uno de los comportamientos poco comunes en el mundo animal. Que demuestra la solidaridad y el gran espíritu de cooperación de esta especie. La sabana africana, antaño exuberante, ahora se abraza bajo un sol abrasador. Las fuentes de agua desaparecen, obligando a una manada de licaones a buscar desesperadamente su supervivencia. El cambio climático ha prolongado las estaciones secas y reducido las precipitaciones hasta en un 40% en las últimas décadas.
reduciendo la vegetación y las poblaciones de herbívoros. Con menos presas, los licaones deben viajar más lejos, agotándose y muriendo de hambre. Las olas de calor extremo solo empeoran su situación, dificultando aún más la caza de resistencia. Sin embargo, su resiliencia reside en la solidaridad. Cuando un perro resulta herido, la manada permanece a su lado, atendiendo sus heridas. Aunque quedan menos de 6.000 ejemplares en libertad, su unidad los salva de la extinción. Juntos, continúan su viaje, enfrentando un futuro incierto, pero nunca solos. Un grupo de investigadores de vida silvestre recorre silenciosamente la sabana africana. Con la vista puesta en un monitor GPS que muestra las coordenadas de una jauría de licaones. En el cielo, un dron sobrevuela, capturando imágenes de estos depredadores élite moviéndose por el vasto paisaje. La tecnología moderna se está convirtiendo en una herramienta importante para la protección de esta especie en peligro de extinción. Extinción debido a la pérdida de hábitat y al conflicto con los humanos. Para proteger a la especie, grandes reservas como el delta del Okavango, Botsuana, el Serengeti, Tanzania, y el Kruger, Sudáfrica, han establecido corredores ecológicos que permiten a los licaones desplazarse con seguridad sin encontrarse con trampas. Venenos ni carreteras, lo que aumenta sus posibilidades de supervivencia. Organizaciones como BWF, AWF y Painted Dog Conservation también han implementado numerosos programas de conservación. Desde la expansión de reservas y la sensibilización, hasta el apoyo a la convivencia pacífica con perros salvajes mediante cercas para ganado y ecoturismo. Algunos proyectos utilizan collares GPS para rastrear perros, lo que ayuda a advertir del peligro y salva a cientos de ejemplares. Estas imágenes son un rayo de esperanza para el futuro del licaón africano. Aunque aún quedan muchos desafíos por delante, gracias a los esfuerzos de conservacionistas, organizaciones internacionales y comunidades locales, este gran depredador aún tiene una oportunidad de sobrevivir. Y al anochecer sobre la pradera, resuenan los distintivos ladridos de los licaones.
señal de que siguen aquí, luchando y sobreviviendo. La naturaleza no distingue entre el cazador hábil y el ladrón astuto. Solo mide la supervivencia. Hoy las hienas ganaron. Mañana los perros salvajes podrían recuperarla. Aquí no hay villanos, solo el frágil equilibrio de la cadena alimentaria. En las vastas llanuras el ciclo continúa y la vida perdura. Suscríbete al canal para unirte a nosotros en la próxima noche de lucha animal.